Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Futuro del Trabajo, un podcast desde el que observamos los cambios que se están produciendo en el mundo del trabajo y más en concreto en el ámbito de la gestión de personas en las organizaciones. Hoy en los micrófonos estamos Jordi Serrano. Hola Jordi, buenos días. Hola, buenos días. Y un servidor, Santi García. El episodio de hoy lo vamos a dedicar a una cuestión relacionada con el derecho laboral. Y para hablar de esta cuestión tenemos como invitado a Íñigo Sagardoy. Hola Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Santi y Jordi. Encantado de estar con vosotros. Bueno, a Íñigo le conocemos desde tiempo A, ¿eh? La verdad es que empezamos a trabajar juntos hace muchísimo tiempo por diferentes circunstancias, pero el motivo concreto de esta entrevista está relacionado con un documento, con un apunte que Íñigo ha publicado en la web de FEDEA, ¿no? De la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, sobre una cuestión que no es nueva, pero nos da la sensación de que no se le ha hincado el diente hasta ahora, ¿no? Y esa cuestión es la necesaria reforma de la extinción de mutuo acuerdo de los contratos de trabajo en España. Para aquellos que no lo conozcáis, también aprovecho para introduciros a Íñigo. Íñigo es presidente de Sagardoy Abogados, probablemente una de las firmas de abogados laboralistas más reconocida de España, y también es catedrático de Derecho del Trabajo. Así que, Íñigo, yo te diría, para empezar, ¿qué es lo que te llevó, ¿no? Después de tanto tiempo viviendo esta situación desde diferentes ángulos, qué te llevó a escribir este documento sobre la extinción de mutuo acuerdo del contrato de trabajo en España? Pues bien, como bien decía Santi, efectivamente este no es un tema nuevo, este es un tema que en la práctica lo llevamos observando tanto los laboralistas como las empresas y las direcciones de recursos humanos y incluso los propios trabajadores desde hace muchos años. Y bueno, siempre es un tema que estaba ahí encima de la mesa y planteaba problemas. ¿Qué sucede? Que yo venía observando últimamente que el número de despidos, incluso en periodos de bonanza, en periodos Ujú. de, bueno, pues como estamos ahora atravesando, donde hay buenos datos de empleo, pues incluso en esos periodos me llamaba la atención que las cifras de despido eran bastante elevadas en España comparadas con otros países europeos, ¿no? Entonces, claro, haciendo un análisis simplista, decías, bueno, pues puede haber en España muchos despidos disciplinarios, despidos objetivos, pero no casa bien con, pues eso, con el crecimiento del empleo, no casa bien con toda la celebración de contratos de trabajo que existe y sobre todo en proporción con otros países europeos. Claro. Cifras llamaban la atención, ¿no? Eh, para que nos situemos en el último año, que hay cifras del Ministerio de Trabajo en el 2022. Había en España o hubieron 500.000 despidos, ¿no? Más o menos, 500 y pico mil despidos, ¿no? Que es una cifra realmente llamativa. Entonces, evidentemente, gran parte de esta cifra puede obedecer a la realidad, lógicamente, pues sí, pues a las empresas cesan a los trabajadores, despiden bueno, pues bueno, puede obedecer a la realidad. Pero luego vas rascando y vas avanzando un poco más en los detalles concretos de esas cifras y también te vas dando cuenta que esa gran parte de los despidos se acaban conciliando en los organismos de conciliación y mediación de que tienen las comunidades autónomas. Y muy pocos llegaban a los tribunales. Ujú. Entonces decía, bueno, segunda premisa, bueno, pues puede ser que de esos 500.000 despidos, y gran parte de ellos se concilien, bueno, pues oye, que la gente quiera alcanzar un acuerdo y no quiera evitar un litigio, ¿no? Pero claro, cuando ya empiezas a ver que esos acuerdos que se alcanzan, pues vuelves a otro tercer detalle, que esos acuerdos que se alcanzan, pues son cifras de pago de indemnizaciones muy similares a las que están en el ordenamiento español para casos de despido, bueno, pues empieza ya a chocarte un poco todos esos Claro. datos, ¿no? Y si eso lo contrastas con la práctica diaria que planteas con los directores de recursos humanos, con las empresas, etcétera, pues te das cuenta de una realidad que está ahí latente y que es muy importante, que bueno, pues que muchos de esos despidos obedecen a una simple extinción del contrato de mutuo acuerdo, a un acuerdo entre las Claro. partes, que hay que tramitar a través del despido
por una serie de beneficios fiscales y de desempleo, y de prestaciones de desempleo. Porque, bueno, ahora me imagino que hablaremos un poco de la diferencia, pero Claro. que hay una práctica ahí consolidada de decir, bueno, pues para tener esos beneficios tramito lo que es la realidad, que es un mutuo acuerdo entre las partes, porque o bien el trabajador o bien la empresa quiere terminar el contrato con una indemnización de mutuo acuerdo, pero lo tengo que forzar mediante un procedimiento de despido que no es el propio para esas situaciones, ¿no? Claro, porque para los que igual nos están escuchando desde otra geografía o incluso, bueno, pues que no conocen los detalles de la normativa laboral española, si por ejemplo, ¿no? Un empleador y un empleado pues se dan cuenta en un momento dado de que, bueno, pues que quieren seguir caminos separados, ¿no? Pues porque no hay química, por cualquier motivo, ¿no? Y dicen, mira, vamos a separar nuestros caminos, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a, bueno, te voy a pagar una cantidad y con esto pues vamos a cerrar la relación. ¿Qué diferencia hay entre hacer las cosas así y hacerlas de la manera que lo están haciendo muchas empresas, que es a través de esos despidos disciplinarios cuya improcedencia luego igual se reconoce en un acto de conciliación y hay una indemnización de por medio? Claro, ahí, y esto también es una peculiaridad del país, de España respecto a otros países europeos. Ahí hay una expresión muy española para los que nos escuchen de fuera, que es arréglame los papeles del paro, ¿no? Esa es una Sí. expresión muy propia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere eso decir? Decir, bueno, pues en España, si tú haces una extinción de mutuo acuerdo entre las partes, perfectamente libre, consentida, porque ambas partes quieren y no hay ningún problema, incluso, bueno, luego podemos hablar de algunos formalismos o algunas prevenciones que pudieran existir Claro. pero normalmente son acuerdos libres y consentidos. Si se produce estas extinciones de mutuo acuerdo con un pago de una compensación económica, que es lo normal, porque es muy raro en ver un supuesto de extinción de mutuo acuerdo que no haya un pago de una indemnización, ¿no? O de una compensación económica. En estos supuestos, no, según la ley de IRPF, ese pago de esa compensación económica no tiene exención fiscal, por tanto, el trabajador tributaría al Claro. 100% de ese pago frente a un despido donde sí que hay una exención fiscal que tiene Claro. unos límites de 180.000 euros, etcétera, pero hay una exención fiscal bastante buena. Mm. Y por tanto, un trabajador que recibe una indemnización vía despido tiene esa exención fiscal, un trabajador que recibe una compensación económica vía mutuo acuerdo no tiene esa exención fiscal. Claro. Y ahí hay un primer elemento de dificultad y de diferencia, ¿no? Y por otra parte, está las prestaciones de desempleo. Un trabajador que es despedido automáticamente accede a las prestaciones por desempleo, da igual que sea despido procedente, despido improcedente, si es despido nulo o no, porque hay readmisión, pero accede a prestaciones por desempleo, está en situación legal de desempleo. En cambio, un trabajador que llega a un acuerdo con su empresario para extinguir el contrato no tiene derecho a prestaciones de desempleo. Podría estar en situación legal de desempleo, pero sin derecho a prestaciones por desempleo, cosa que también es un hándicap muy notable para un Claro. trabajador, ¿no? Oye, ¿y esto siempre ha sido así o ha habido Siempre algún ha sido así. acontecimiento? Siempre ha sido así, ¿no? Sí, Tradicionalmente. en lo que yo recuerde, la verdad es que ya desde hace muchísimos años siempre ha sido así. Claro, de todas Y, y formas, pa- es interesante que habiendo sido así durante tanto tiempo, pues no haya sido un tema que se haya abordado mucho, ¿no? Se han hablado de muchas reformas de la normativa laboral española, pero este tema, pues como No que se ha ha tratado. resultado. Bueno, puede haber, y es lo que anunciaba anteriormente, anticipaba anteriormente, puede haber una cierta precaución y prevención. Es decir, es cierto que a lo mejor puede haber elementos en algunas ocasiones, decir, bueno, esos acuerdos, esos mutuos acuerdos con el empresario han sido realizados de forma libre, de Claro, forma consentida, informada por parte del claro, trabajador. Es cierto que ahí yo creo que el legislador ha pretendido imponer unos ciertos límites para prevenir que esos acuerdos, pues bueno, pues pudieran claro. perjudicar al trabajador, ¿no? Porque de alguna forma estuvieran forzados por parte de la empresa. Pero los que conocemos la realidad, tanto en grandes empresas, en pymes, como Sí, en sí. autónomos con trabajadores, al final esto es una práctica diaria, se habla con los trabajadores están informados, también pueden acudir a un abogado, a un sindicato, etcétera, y es una cosa muy normal. De hecho,
está tan informado que son precisamente los trabajadores los que dicen, oye, vale, yo me quiero ir, tú también quieres que me vaya, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Pues vamos a tramitarlo vía de despido porque me consta que si lo hago así, pues tengo el derecho al paro. Esto es una práctica muy habitual. Lo que Como pasa es es que, tan antigua, es muy conocida. claro, lo Pero, que pasa es que esto también lleva a un cierto colapso de instituciones, ¿no? O sea, Claro, claro, bueno, y además es ilegal, ¿no, Íñigo? De hacer claro. ese... Sí, hombre, si finalmente se demuestra que ese despido no realmente no es un despido, sino que es está escondiendo un mutuo acuerdo, efectivamente sería fraudulento, ¿no? Y tiene consecuencias graves para el empresario y para el trabajador. Claro, pierdes la exención fiscal, claro, incurrir en un fraude por obtención ilícita de prestaciones de desempleo, o sea, es un tema delicado. Entonces, claro, efectivamente, tiene que haber un verdadero despido, ¿no? claro, Entonces, claro, hay otros países, mira, Francia, por ejemplo, que esto lo tiene muy normalizado, hay un acuerdo homologado por el Ministerio de Trabajo donde hay un acuerdo que cualquier trabajador, cualquier empresario puede acudir a ese acuerdo para que no haya dudas de que ese tipo de acuerdo con esas cláusulas es un acuerdo lícito, legítimo y que el trabajador esté informado. O sea, que hay incluso formularios, ¿no? Por decir una ya, ya, forma, ya, de ese tipo de acuerdos. En España no lo hay. Pero yo creo que se conseguiría, efectivamente, como decías bien, Santi, bueno, primero un mayor dinamismo del mercado de trabajo, claro, porque hay trabajadores que dicen, bueno, vale, yo me quiero ir y quiero irme a otra empresa, pero eh, quiero obtener una compensación o a lo mejor durante un tiempo quiero tener una compensación de desempleo. Tengo que hacer todo este follón del despido, tengo que hablar con mi empresario para que me despida. Es complicado, en cambio, podría ser mucho más natural y más sencillo. Oye, nos sentamos, llegamos a un acuerdo y tengo las mismas ventajas. Eh, Lógicamente, favorece claramente el colapso en los tribunales, o sea, evitaría el colapso en los tribunales, porque muchas veces se tramita hasta el final, ¿no? Es decir, oye, me voy hasta, bueno, voy incluso el colapso en los propios organismos de mediación y arbitraje. Pues claro. ir al organismo para que formalizar el despido, etcétera, el acuerdo. Que ahí cuando vas a estos sitios, al final son casi colas de gente esperando para firmar, ¿no? Para Básicamente, firmar, ¿no? efectivamente, y solamente para la firma. Claro, Eso conlleva por la tramitación del procedimiento, recursos de los juzgados, recursos de los organismos de mediación y arbitraje, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que eso también evitaría esto. Y bueno, y en tercer lugar, la verdad es que yo creo que no veo un obstáculo a día de hoy con la cultura laboral que tenemos y con un sistema maduro de relaciones laborales, no veo hombre, siempre puede haber casos, por supuesto, ¿no? Pero no veo que haya un perjuicio notable para el trabajador, sino más bien lo contrario, ¿no? Y bueno, a lo mejor se puede requerir un cierto asesoramiento por parte del trabajador, etcétera, ¿no? Pero no lo veo muy complicado, ¿no? porque bajando al tema de las propuestas concretas, ¿no? Para resolver esta situación, ¿qué cosas planteas? ¿Qué Pues cosas mira, hay yo que hacer creo, factibles? podría hacerse, el modelo francés puede ser interesante, igual que hay un modelo oficial de contrato de trabajo, de Sí, contratos temporales y contratos indefinidos, que tú te lo puedes descargar en el ministerio o incluso en el SEPE, etcétera, pues podrías haber que puede seguir o no seguir, pero un modelo oficial validado por el propio ministerio, decir, bueno, pues mira, este es un modelo que si lo firma usted, no se preocupe, que tiene las garantías legales y que usted puede estar tranquilo. Yo creo que eso ayudaría también bastante. Luego ya está la negociación, ¿no? Las cuantías, claro. etcétera, ¿no? Pero el modelo podría ser siguiendo el modelo francés. Y luego, en segundo lugar, bastaría con cambiar la ley del IRPF y la ley general de seguridad social en los dos aspectos que hemos comentado. IRPF, incluyendo como motivo de exención de la compensación económica los mutuos acuerdos, y Ujú. seguridad social, incluyendo la posibilidad de obtener prestaciones por desempleo en las instituciones de mutuo acuerdo. Porque ahora es taxativo, o sea, ahora hay un decálogo en ambos sitios donde en qué situaciones hay exenciones y en qué situaciones se obtienen prestaciones por desempleo, y no está incluida en la extinción de mutuo acuerdo. Oye, y una pregunta que viene al hilo de esto. Ahora se está dando muchas vueltas a una posible reforma de lo que son los despidos disciplinarios, ¿no? Y el tema de las indemnizaciones, ¿no? Que igual
pues que dejan de tener esos límites tan cerrados y tan tasados que tenemos ahí, pues porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues no lo ve con buenos ojos. Si esta reforma va adelante, esto podría, digamos, ante la incertidumbre de la cuantía de esas indemnizaciones, esto podría de alguna manera acelerar Influir. esta reforma. Puede ser. Bueno, primero respecto a esto, que es un tema importantísimo, Santi, lo traes muy bien a colación porque ahora está muy en boga. Mm, Bueno, yo creo que ha habido una cierta confusión, yo creo que es importante también aclararlo, ha habido una cierta confusión porque lo que ha habido es una decisión de un comité, de un comité europeo de derechos sociales, que es un comité consultivo de la Unión vale, Europea, no es un órgano jurisdiccional, es un vale. tema muy importante, que ha resuelto una pregunta del sindicato UGT Ujú. de interpretación de la Carta Social Europea de Derechos, ¿no? De derechos sociales europeos, ¿no? Entonces, la duda de UGT era, según la Carta Social, em, las indemnizaciones por despido en España son adecuadas, son Ya, suficientemente resarcitorias del perjuicio causado al trabajador, según lo que aparece en la ley española, o no. Y entonces este comité bueno, ha concluido que efectivamente las indemnizaciones legales españolas en materia de despido no son adecuadas a la Carta Social porque no son suficientemente reparadoras, ¿no? Ni claro, suficientemente reparadoras del perjuicio ni resarcitorias. Pero es cierto, esto ya, este comité, que insisto, no es jurisdiccional, em, ya se ha pronunciado en otros casos con otros países, en el caso de Italia, en el caso de Finlandia, o sea, realmente ya ha habido, en el caso de Francia, resoluciones previas y al ser un comité consultivo, no es vinculante. claro, Quiero decir que es el gobierno europeo de turno, el país miembro de la Unión Europea de turno, puede decidir seguir o no seguir esa recomendación o esa decisión o esa resolución. Y igualmente los tribunales españoles, cuando están analizando casos de despido, no están vinculados claro, necesariamente por esa decisión, porque no es, vale, no es, no es como el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que ahí sí que crearía una cierta jurisprudencia, ¿no? Que hay que seguir, ¿no? Entonces, eso es un punto importante porque efectivamente al final la decisión va a ser una decisión política, ¿no? Si claro. realmente esto se cambia la ley o no se cambia siguiendo ese criterio del comité, pero no una decisión impuesta, por decir una forma, por parte de la Unión Europea. Claro, yo Entonces, lo planteaba sí, sobre todo desde la perspectiva de que, claro, una cosa es negociar un paquete, ¿no?, de salida de mutuo acuerdo, sabiendo que el máximo en el caso de improcedencia es de 45 o 33 claro, días o lo que sean, que cuando hay una interrogación, entonces dices, bueno, totalmente. igual es distinto, ¿no? Totalmente, no, dicho esto, si efectivamente, como dices muy bien tú, si esto va adelante y el gobierno pues saca esa propuesta y esa reforma adelante, que bueno, ya lo ha anunciado Claro, el ministerio que lo van a hacer y bueno, está en el programa de gobierno con el Partido Socialista, bueno, pues si eso sale adelante, efectivamente se genera una incertidumbre, una inseguridad jurídica para las empresas que probablemente ayude y favorezca claramente el acuerdo. claro, Totalmente de acuerdo. De hecho, esto sucede en Inglaterra. En Inglaterra no hay una fórmula de despido también muy abierta, mm, con ciertos límites, pero muy abierta. Y en Francia también, pero en Francia hay franjas, pero en Inglaterra es muy abierto. Y yo cuando hablo con abogados ingleses, y tú que has tenido mucha experiencia también europea en recursos humanos, pues al final te dicen que efectivamente que esto lo que ayuda muchísimo es al acuerdo y que claro, lo que realmente lo excepcional es ir a un juicio. claro, Excepcional es ir a un juicio por esa inseguridad jurídica que se crea, ¿no? eh, Para uno y para otro, ¿eh? Para sí, uno y para otro, porque para el trabajador y para la empresa, porque también el trabajador tiene ahí también sus opciones bueno, de tener menos indemnización, ¿no? claro. Oye, y para ti, digamos, o sea, dejando, pues esto es una hipótesis, ¿no? Esto es simplemente una cosa que puede suceder o no puede suceder, y en caso de suceder, pues puede tener un impacto en el tema del que estamos hablando, ¿no? Pero habiendo dicho, ¿no?, al principio que este es un tema que está ahí casi desde siempre, ¿cuáles son los obstáculos, ¿no?, que impiden que esto no se haya reformado, ¿no?, que nadie le haya metido mano al tema? Sí, yo creo que
puede haber ese obstáculo que le decía de cierta prevención, de ojo que esto puede dificultar, o sea, puede suponer un poco, de alguna forma, algún perjuicio al trabajador si se utiliza de forma Claro, incorrecta, y puede ser. Ten en cuenta que la relación laboral siempre hay una posición, bueno, es propio, es con natural la relación laboral, ¿no? De posición de que hay una parte siempre que tiene un mayor poder, ¿no? Que es el empresario con mayor poder de dirección, ¿no? Frente al trabajador. Entonces, realmente ahí puede haber puedes later eso, ese condicionante. Y en segundo lugar, también puede ser que tampoco vamos a facilitar mucho las cosas para que haya una salida, claro. bueno, masiva del mercado de trabajo, ¿no? Que seas, entre Y comillas, vamos a poner obstáculos, ¿no? ahora un obstáculo porque no sea, entre comillas, dicho de una forma un poco simple, sencillo, ¿no? Una salida del mercado de trabajo, ¿no? Sí, que Pero no bueno, sea, no sea tan puede ser fácil. eso. Y quizá puede haber eso. Luego es también un tercer condicionante puede ser, claro, en estos acuerdos son privados. Claro, Ya tú llegas a un acuerdo privado en el sede de la empresa, lo firmas, oye, accedes al desempleo. eh, Ahí puede haber un elemento, a veces puede haber de fraude, pero al ser privados, el control jurisdiccional y gubernativo es más limitado que si fuera un despido. Que, pues, si es un despido, tú siempre tienes la opción de ir a acudir a un juzgado. Y ahí hay una garantía porque hay un control judicial. Aquí no, aquí hay un acuerdo privado que lo podemos firmar tú y yo hoy mismo, lo sí, firmamos y con esto accedo al desempleo y accedo a unas elecciones fiscales. Y ahí puede también haber un cierto obstáculo, ¿no? claro. Oye, ¿y en qué medida puede haber un aspecto cultural, ¿no? Que influya en estas cosas? Lo hablamos al principio, antes de comenzar la entrevista. Lo cierto es que cuando observamos, ¿no? Las dinámicas del mercado laboral español, ¿no? Y sobre todo el uso que hacen las empresas, bueno, y los propios trabajadores, ¿no? De algunas instituciones jurídicas que están a su disposición, pues nos da la sensación de que las cosas, pues, a veces no están del todo ordenadas, ¿no? Por ejemplo, los que llevamos tiempo en esto de los recursos humanos, pues, y para aquellos que nos escuchan desde otros lugares, aquí ha sido durante mucho tiempo habitual el contratar a los trabajadores, aunque tú necesitaras un trabajador permanente, un trabajador por tiempo indefinido, pues a través de contratos temporales, ¿no? De manera que los contratos temporales pues actuaban casi como periodos de prueba. Y ahora que la reforma laboral pues, ha limitado la contratación temporal, pues casi estamos observando lo contrario, ¿no? Que hay empleadores que utilizan los periodos de prueba como si fueran contratos temporales, ¿no? Entonces, ¿qué puede haber de cultural, ¿no? En todo esto. Totalmente de acuerdo, Santi. Las inercias del mercado laboral, yo no sé si solo en España, creo que en otros países también, son muy difíciles de cambiar, muy Claro. difíciles, porque son muchos años, muchas inercias, y efectivamente hay un pozo cultural. Yo siempre digo, cuando hay una reforma laboral, a veces es más importante el mensaje y la explicación del porqué que el contenido. No digo Ujú. que no sea importante, pero sí que es verdad que si tú quieres hacer una reforma sustantiva del mercado laboral, o como se hizo en el 2012 o esta del 2021, el mensaje que transmitas desde parte del gobierno, de quien la haga, para las empresas, para los trabajadores, es importantísimo, porque hay que cambiar inercias. Si es una Claro. reforma cosmética o parcial, pues ahí no es tan importante. Y en este tema, efectivamente, lo has dicho muy bien, el tema, por ejemplo, de contratación, hay una inercia, pues que la contratación temporal en España siempre, por ejemplo, se ha entendido como un elemento de flexibilidad para el empresario, el elemento de flexibilidad. Sí, Entonces, y luego te vas a la ley y dices, oye, pero si es que aquí, en la normativa, a día de hoy, tienes muchísimos elementos de flexibilidad que no tienen que ver con la contratación, que los puedes claro. utilizar. Pero bueno, hay esa inercia, esa tendencia de entender que es así, ¿no? Y es complicado. Y en este caso sucede lo mismo. Sucede lo mismo. O sea, no es fácil reformas de calado implementarlas, y requieren primero de mucha explicación, requieren de mucho consenso. Por eso en España siempre estamos obsesionados, y es acertado que las reformas laborales sean mediante consenso, ¿no? Con Claro. consenso de diálogo social, porque requieren que ambas partes, sindicatos, trabajadores, o de forma tripartita, pues lo apliquen, lo comprendan y lo asuman, ¿no? Entonces no es fácil, pero bueno, son inercias que tenemos, y es difícil de cambiar, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, artículos como el tuyo yo creo que son importantes precisamente para tratar de vencer estas inercias, ¿no? Para que alguien haga
a veces de Pepito Grillo y que nos recuerde que a lo mejor estamos haciendo cosas que en el fondo pues no tienen del todo sentido y que se podrían hacer de otras maneras. Íñigo, la verdad es que ha sido un placer conversar contigo y nada, desde aquí pues animar a todos nuestros oyentes a que lean el documento. Incluiremos un enlace en el post de esta entrevista y de nuevo nada, agradecerte el tiempo que nos has dedicado y esperamos pues tenerte de nuevo con nosotros pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por la confianza y por transmitir estas ideas que creo que son útiles. Muchas gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Para no perderte ninguno de estos episodios, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchas más. Además, para seguir informado sobre el futuro del trabajo, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.